Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Bueno, Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Noche, licenciada. Buenas noches, Liz. bueno, antes de empezar, vamos a hablar, la próxima semana vamos a tener clase presencial, lo que es el día lunes y miércoles. De esta semana solo vamos a tener clase hoy, ¿verdad? Y el miércoles. Viernes no tenemos clase porque hay examen de legislación. ¿Sí? Los demás días, pues, el 24 y 26, si tenemos clase presencial normal, y el 19 tenemos clase virtual. Son los únicos periodos de clase que tenemos antes de nuestro examen parcial. Nosotros no podemos suspender clases a menos que sean el 25 cae martes. El lunes es 24. Igual, nosotros no podemos suspender clases a menos que sea del quinto semestre. ¿Sí? Cualquier otro semestre que no sea del quinto, nosotros tenemos que dar clase. ¿Sí? Entonces, si tienen clase el lunes, si es que no sé si se confundió del día o de la fecha. Sí tiene examen lunes, pero es lunes 24. Entonces ahí nosotros no podemos hacer nada porque nosotros igual tenemos que dar clase. Si de hecho sí es el 25, pero es martes, entonces eso no nos afecta, ¿verdad? Entonces tiene que ver bien qué día tiene su examen, pero igual nosotros el lunes vamos a dar clases porque en exámenes que no son del quinto semestre no podemos suspender. Ahí. Bueno. Vamos a continuar con el ejemplo que hemos estado trabajando. Lick, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, fíjese que yo estaba haciendo los ejercicios que dejó para prueba. Ujú. Logré terminar el primero y en el segundo me quedé un poquito Mire, con dudas. terminemos el ejemplo y ya después vamos a hablar de esos ejercicios. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Lick, muchas gracias. Sí, la escuché. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Dudas hasta dónde vamos con el ejercicio? ¿No? ¿Todo quedó claro entonces? Bueno, entonces vamos a retomar donde nos quedamos. Entonces, tenemos distribución de taller mecánico. ¿Cuál dijimos que era la base
del taller mecánico. Horas hombre. ¿Horas? Horas hombre. Horas hombre. ¿Y cómo nos quedan los departamentos? ¿A qué departamentos le va a distribuir el taller mecánico? Corte y pegado Ajá. y almacén de materiales. Y almacén de materiales. ¿Cómo nos quedó el coeficiente? 1.42032231.2. Entonces, ¿cómo nos queda la información para el departamento de corte? $4,363.23. Para pegado, 5,454,03. para almacén, 818,11. y total, 10,635,37. gracias. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Aquí nos sobraba un centavo, entonces se le quitó al último departamento como hablamos en clase, ¿verdad? ¿No hay dudas hasta aquí? Entonces, ¿cómo nos queda nuestro nuevo total? Nuestro subtotal, ¿cómo nos queda? Licenciada, mi corte me quedó con 31,628,72. Ajá. Pegado me queda con 36,902,57. Sí. Taller, pues, cero, ¿verdad? Almacén con 9,948,72. Ajá.
Y el total, pues, con los 78,480. ¿Estamos ahí? Entonces, almacén de materiales, ¿cómo nos queda? ¿Qué base vamos a utilizar? La producción, Lee. La producción. ¿Y cómo nos queda? ¿A qué departamentos vamos a trabajar ahí? Corte y pegado, Lick. Corte y pegado. Tomamos nuestra producción. ¿Cómo quedaría nuestro coeficiente? Cero punto 143934,027. Gracias. ¿Y cómo nos queda el total del departamento de corte? Licenciada, a mí me quedó en corte 4,421,65. Ajá. Y en pegado 5,527,07. 06. ¿Y cómo nos quedan nuestros totales? En corte quedarían 36,050,37. $36,050,37, ¿verdad? Correcto. Pegado. 42,429,63. ¿Y los demás? Cero, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? No, Lee, todo claro. Bueno. Ay.
investigue. Eh, bueno. Siguiente paso. Mm, Bueno, ¿qué más nos piden en el ejercicio? Nos solicitan el costo por unidad de los costos de fabricación. ¿Correcto? ¿Y qué más? ¿Qué más nos piden? Las horas y costo por hora hombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar el costo por hora hombre y el costo por unidad. ¿Para qué información necesitamos? Tenemos que necesitar lo que son el costo, la producción y con eso sacamos el costo unitario. ¿Sí? Entonces, ¿qué departamentos van a tener producción? Corte y pegado. Corte y pegado. Corte y pegada, y son los únicos que van a tener costos. ¿Por qué? Porque los costos que tenemos aquí van a ser los mismos que voy a tener acá. ¿Sí? Los costos de nuestro prorrateo secundario son los que me van a servir aquí. Estos mismos que tenemos aquí arriba. ¿Vamos bien hasta ahí? Producción. ¿Cuánto tenemos de producción? ¿Cuánto tenemos de producción? $30,720 en corte. 30,000. 720, ¿no? Ok.
Gracias. Y para el otro departamento, 38.400. entonces, ¿cómo determinamos el costo unitario? Dividiendo el costo en las unidades producidas. ¿Cuánto nos da? Mm, 1.17 y 1.10, ¿correcto? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Y el costo por hora hombre. Lo único que cambia en este es que en lugar de usar producción, utilizamos horas hombre. Tenemos los mismos costos. Horas hombre de corte, ¿cuántas tenemos? 3.072. Correcto. Y para pegado, 3.840. gracias. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el costo por hora hombre? ¿Cómo nos queda el costo por hora hombre? Corte 11.73. 74, perdón. ¿Sí? ¿Correcto? Y pegado, ok. Gracias, Naomi. Noemi, perdón. Y ahí concluimos nuestro ejercicio. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas hasta aquí? Bueno, yo no tengo dudas, Lick, muchas gracias. Licenciada, solo una consulta, a mí me surgió una duda. Lo que determinamos al inicio del ejercicio fue solamente las horas hombre y la determinación de producción, ¿verdad? Ahorita lo que sacamos ya fueron los costos. Ajá. Ah, ok, gracias. Sí, lo sacamos al inicio porque es información que nos va a servir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces se les olvida cómo sacar eso, o como eso no se los dan en el caso, ¿verdad? Normalmente no se les da en el caso para que lo saquen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se les olvida cómo sacarlo o ponen cualquier cosa en lugar de poner producción, porque como no se los da en el ejercicio, me ponen cualquier cosa que encuentran ahí. Entonces, lo ideal es que sea lo primero que hagan. Determinar lo que son sus horas hombres y su producción. Ok, gracias, licenciada. ¿Alguien más? ¿Estamos claros hasta aquí?
No hay dudas. Bueno, entonces, De momento, Lick, creo que solo al momento del examen hay que saber identificar, por ejemplo, si nos preguntan algún dato, ¿verdad? En base a lo que acabamos de hacer, solo hay que saberlo identificar, ¿verdad? correcto. Que nos va a preguntar cuál es el costo total de las horas hombre y todo eso tendríamos que tenerlo identificado, creo. Correcto. Ahí es donde ustedes tienen que ver, bueno, qué información es la que me va a servir, ¿verdad? Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos con los ejemplos. Herbert, creo que era, ¿no? Sí, Lick, soy yo. Disculpe, es que la estaba buscando para abrirlo. Ok. Ok, ya los tengo, Lick. A mí me surgió duda en el primero. Ajá. Bueno, en los primeros dos, porque solo me pude realizar los primeros dos. Sí. En el primero, como dice que hay que hacer solo el prorrateo primario, se hace la distribución a todos los departamentos que nos dan en el ejemplo. Consulto, como por Cuando ejemplo, corresponda. o solo a los que... Cuando corresponda, porque hay unos que no lo distribuyen a todos. Vamos a ver ejemplos, ejercicios de repaso. Ok. Entonces, miremos aquí. Les voy a compartir aprovechando de una vez, desde que se me olvide. La resolución del ejercicio que vimos ahorita. Ya les compartí ahorita el ejemplo visto. Creo que me estaban pidiendo acceso. Bueno. Entonces, ya les compartí la resolución del ejemplo que vimos. Y en este ejercicio, ¿qué era lo que me estaba preguntando? Bueno, es que yo la distribución lo había entendido como es la primaria. No se lo distribuía a todos los departamentos. Sí. Sí, a todos es, Hay, ¿verdad? hay algunos costos que no aplican para todos los departamentos. Porque, por ejemplo, digamos que nos dijeran que es seguro de maquinaria. ¿Todos los departamentos van a tener maquinaria? No, solo las calderas, por así decirlo, las que tienen maquinaria, ¿verdad? O los productivos, ¿verdad? Dependiendo de... Entonces ahí el ejercicio les va a dar la información, ¿verdad?
Entonces solo aplicaría a esos departamentos. O, por ejemplo, material, empaque, o materia prima indirecta, o material indirecto. ¿A qué departamento se aplicaría? El de material indirecto, ¿a qué departamento lo aplicaría? Eso va para el área de los productivos, ¿no? Exactamente, entonces solo se distribuiría a los departamentos productivos. ¿Sí? Ah, ok. Entonces hay unos que sí aplican para todos y hay otros que no podemos aplicarlo a todos porque por la naturaleza el costo no lo permite, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Lick, muchas gracias. Entonces sí tengo bien el primero. En el segundo nos pide que hagamos la distribución secundaria, directa y escalonada. De lo Correcto. que yo me acordaba que la escalonada se hacen por los departamentos que más que más servicios prestan, ¿verdad? Correcto. Entonces yo lo distribuí, primero gerencia de producción, luego almacén, taller y calderas. Lo distribuí de último porque es el único que le distribuye a los departamentos productivos. Ok, miremos ahí. Y vamos a ver, ¿cómo me dijo que los distribuyó? Disculpe. Bueno, primero en los centros productivos, para mí es corte y envasado. Correcto. Luego vienen los departamentos de servicios. Primero yo distribuí gerencia de producción. Ujú. Luego distribuí almacén. De ahí lo tenía como taller y calderas, pero solo me quedé en la distribución de gerencia porque cuando llegué a almacén me pide o me dice que solo que almacén se va a distribuir por la producción, pero Ujú. la producción para mí, entonces para mí no se le puede distribuir a los demás, sino solo los departamentos productivos, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí me quedé porque de ahí, entonces ¿cuál distribuía primero? Decía si almacén o taller. Mire aquí. Sí, también eso lo estuve leyendo, pero también me perdí un poquito. Entonces almacén no le hacemos la distribución a los demás, sino solo a los que le tocan y no pondríamos a todos los demás departamentos, ¿verdad? No, ¿a quién les distribuye almacén? Almacén solo dice a La producción, ¿verdad? ¿Y quiénes tienen producción? solo corte y envasado. Corte y envasado. ¿Y calderas? Calderas dice y Calderas tiene hornos y esos también solo le distribuye a los de producción, porque según el cuadrito que está arriba, los únicos que tienen hornos es corte y envasado. Correcto. Entonces, ¿cuáles se quedarían de último? Quedarían esos dos, ¿no? Sí. El de almacén y taller. No. ¿Calderas a quién les sirve? A los productivos. ¿Almacén a quién les sirve? También a los productivos, incluyendo a Calderas. ¿Almacén le sirve a calderas? No, solo a los productivos. Solo a los productivos. Incluso nuestra base nos dice que su base es producción. Entonces, tanto almacén como caldera solo le sirven de servicio a los productivos. ¿Y taller?
¿A quiénes les brinda servicio? A los productivos y a Calderas. Entonces, ¿cuál iría primero? Taller. Después de taller, ¿cuáles irían? Ya sería el almacén, ¿no? Y esos serían los últimos. Ya sería taller. Primero tenemos taller, después ya sería almacén o calderas. Es que ahí me fui. Aquí nos están dando aquí eso que está resaltado, miren, ese es su chivito. Sí, yo por eso también dije que como al final el departamento de taller le distribuía a los productivos, eso también le había escuchado yo en las clases. Entonces eso también es como, ese es un prorrateo secundario No. escalonado. Aquí sí, es escalonado. ¿Por qué? Porque está incluyendo, aquí mire, a calderas. ¿Sí? Entonces sí se le distribuye a los de servicio. Entonces ahí también nos están dando un chivo de que es un escalonado. Si nos dijera todos los departamentos solo le distribuyen a los productivos, ahí es un directo. Sí, es un directo. ¿Sí? Por ejemplo, si no tuviéramos esto, si esto aquí no existiera, ¿sí? Esa información no nos lo dan y nos dejan a nosotros escoger el método. Entonces, ¿cómo sé que es el escalonado? Por esto que está resaltado. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo a calderas, ¿sí? En esta distribución. Si nos dijera por el contrario, los departamentos de servicios solo le distribuyen a producción, entonces ahí sí sería un método directo. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Lick. Los demás. ¿Manda? No, los demás, si alguien tiene alguna duda aquí con esto. ¿No las han intentado hacer? ¿No los han leído por lo menos? Lick, a mí me surgió una duda ahorita al final con esto, pero no sé si es fácil o no está bien planteada. Póngale, como dijimos, bueno, acá dijimos que taller le brinda a los productivos y hornos también, o calderas. Ahí la distribución se haría siempre, póngale, corte y envasado para departamento de taller y para hornos igual corte y envasado. No, porque mira, el taller también, ¿qué dice? ¿A cuántos departamentos le brinda servicio el taller? Corte. Productivos, ajá, y calderas también. Y calderas. ¿Sí? Y calderas, entonces, ajá. Solo a corte y en envasado. Almacén, solo a corte y envasado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Lick, entonces ahí en la distribución, el último es almacén, ¿verdad? Podría ser almacén o podría ser calderas. Es que ahí fue donde también yo me estaba como que perdiendo un poco porque, o sea... Porque ambos solo le brindan servicio a lo que es el área de producción. Entonces, esos dos no nos van a afectar la respuesta porque esos dos solo lo distribuyen a los productivos. En cambio, los otros, como sí les reparten a los de servicio, ahí sí tienen que seguir el orden, ¿verdad? El que más servicio brinda al que menos. Pero como distribución, lo que es almacén y caldera brindan la misma cantidad de servicio, o sea, solo le brindan servicio ambos a corte y envasado, entonces podemos distribuir primero almacén o primero calderas. ¿Sí? Podrían ustedes decir, bueno, el que de esos dos voy a escoger primero el que más costo tenga. Sí, es que como tal vez en el ejemplo que acabamos de ver, fuimos descartando hasta solo quedarnos con corte y pegado, tal vez nos generaba la duda si podíamos volver a distribuir solo a corte y pegado, porque normalmente como que se iba eliminando
un No, pero es departamento. que los productivos siempre quedan, son los últimos que quedan. Y no se eliminan. Si hubiera, así como este caso, dos que les trabajan solo a ellos, entonces. Ah, No no, se, no se se les elimina, distribuye siempre. Si se lo les dicen, distribuye siempre. Sí. esa era acabar mi duda. Ya quedó, gracias. Por eso es que al final los únicos que quedan con costos son los productivos, son los únicos que pueden quedar con costos. ¿Sí? Por eso en el método directo, solo a los productivos les distribuyen. ¿Alguien más que tenga dudas? ¿Cuáles son los productivos? En este caso, ¿cuáles cree que serían? Miren nuestra información. Tenemos corte, tenemos envasado, tenemos calderas, tenemos taller, tenemos almacén de materiales y tenemos gerencia de planta. ¿Mm? Y aquí, ¿qué otra parte nos da la información para saber cuáles son los de servicio? ¿Qué dice? Las bases de distribución de los departamentos de servicios son las siguientes. Pues aquí nos están diciendo que los departamentos de servicios son gerencia de planta, almacén, taller y calderas. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien más que tenga dudas? ¿No? Vamos con el tercero. Miremos qué nos dice el tercero. O sea, en el primero solo nos piden, cada uno va aumentando dificultad. Primero solo nos piden prorrateo primario. Entonces solo se trabaja hasta el prorrateo primario. En el segundo, ¿qué es lo que me piden? ¿Mm? ¿Qué es lo que tengo que trabajar en el segundo? ¿Solo el secundario, licenciada? Solo el secundario. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tengo la información. Tengo la información. Permítame. Tengo información del prorrateo primario. Sí, ¿verdad? En este caso sí me la están dando. Entonces, ya no tengo que trabajar el primario. ¿Por qué? Porque ya tengo aquí esta información, miren.
¿Dudas hasta aquí? Quiere decirle, disculpe, que cuando aparece ya una distribución primaria, ya de alguna manera ya distribuido, va de redundancia, ya no se ejecuta nada ahí de la distribución primaria. No. Ujú. Solo se utiliza esa información para la secundaria. ¿Sí? Si en el caso me dijeran, trabaje distribución secundaria, pero no me dan la información de la primaria ya elaborada que tengo que hacer. Realizar la primaria primero. Realizar primero la primaria, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ver, bueno, ¿tengo la información ya hecha del frateo primario? ¿Sí o no? Si ya lo tengo hecho, entonces solo trabajo la secundaria directamente. Pero si no me lo dan y me dan costos pendientes por distribuir, pues quiere decir que tengo que hacer también la primaria. Vamos con el siguiente, ejercicio 3. En este caso, ¿cuáles serían los departamentos de fábrica? Los departamentos de producción, ¿cuáles serían? Sería corte, costura y rellenado, Liz. Vamos a ver, en el 3, ¿verdad? Corte y costura, que es un solo departamento, y rellenado, ¿verdad? Disculpe, y en este número 3 también tenemos que hacer el último paso que acabamos de realizar, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué tenemos pendientes de distribuir? La prima mensual de seguro contra siniestros, la prima mensual de seguro de la maquinaria, energía eléctrica, seguro médico. ¿Y cuál creen que sea usted, cuáles departamentos creen que sería mejor distribuir en la secundaria? ¿Cómo así, Lick? ¿Puede volver a repetir la pregunta? ¿Cómo van a distribuir, hacer la distribución secundaria? ¿Cuál departamento van a distribuir primero? Tenemos en este caso de servicio, gerencia de plantas, servicios generales, taller y almacén. ¿Cuál creen ustedes que podrían distribuir primero? Gerencia. Gerencia. Lick, así como va en el ejercicio, diría yo. ¿Por qué? Porque gerencia le da servicios al resto de los demás. Ajá. Ah, no, no, no. Es que hay gerencia de planta. Ah, no. No, primero es servicios generales, no. Ok. Quiero que lean algo. ¿Qué dice ahí? Que sí hay que seguir la distribución que ellos dan ahí. ¿Y cómo sabemos que hay que seguirlo? ¿Qué es lo que nos da la pauta? Ahí mismo nos lo dice el escalafón departamental de las bases. El escalafón departamental. Aquí ya me están diciendo, ¿sí? Que ese es el orden.
¿Sí? Ya me están dando el orden en el que tengo que distribuir. Primero gerencia de planta, de ahí servicios generales, de ahí taller y de último almacén. Ahí ya me están dando el chivo. Entonces, si les dicen el escalafón departamental es este, la jerarquización o la jerarquía de los departamentos o el ordenamiento, ¿qué me están dando ahí? La base de cómo se debe trabajar. El orden de distribución, ¿sí? Ahí ya les están diciendo en qué orden, qué departamento va primero y cuál es el último, ¿sí? No me están diciendo qué departamento es el que brinda más servicio o a qué departamento le brinda servicio cada uno, pero me están diciendo que ese es el escalafón, ¿verdad? Entonces ya me están diciendo que ese es el orden que tengo que seguir. Ya si siguen otro orden, ya es cosa de ustedes, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ahí va último. Vamos con el último. Este tiene ciertas cositas que son como que más complicadas, ¿verdad? Pero aquí tenemos la información, tenemos metros cuadrados, tenemos personal, tenemos lámparas, tenemos consumo de kilovatios por hora fábrica, valor de la maquinaria y los gastos del mes. ¿Sí? Esos gastos del mes, ¿qué significan? Esos gastos del mes, ¿qué significan? Que ese no es el prorrateo primario. Ajá. O sea, no, eso no es prorrateo primario, esa es información. Ahí sí tiene que ser primario y secundario. Pero esa información, esa columna que nos dice gastos del mes, ¿a qué se refiere? ¿Es el costo total del departamento? No. ¿Se recuerdan que les dije que habían costos que no se tomaban como bases de distribución? ¿Y qué se hacía con esos? Que les dije que podía decir aplicación directa, que podía decir también gastos acumulados, costos indirectos acumulados, gastos indirectos acumulados. En este caso nos están diciendo que son los gastos del mes, ¿sí? Son costos que ya fueron previamente distribuidos y que ya están acumulados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esos solo se colocan al inicio del prorrateo primario para ir sumando. ¿Sí? Y aquí pues nos dice la información de lo que tenemos pendiente de distribuir. Pregunto, ¿esto se trabaja de forma mensual o anual? Mensual. Entonces, si tenemos costos que nos dan información anual, ¿qué tenemos que hacer? Dividirlo 12. Dividirlo 12, ¿sí? Nos dice seguros contra siniestros, 264,000 anuales. De ahí nos dice información mensual y ahí sí que todo lo que
tenemos que trabajar. Y nos dice, las bases lógicas y la jerarquización de la distribución para la planta son. Entonces, ¿en qué orden van a realizar la distribución secundaria? ¿Cuál va a ser el primero que van a distribuir? Liga así como está, gerencia de planta, ¿no? Gerencia de planta. ¿Y por qué así como está? Porque ahí ya nos dijo el chivo, la base lógica de la jerarquización de eso. Y la jerarquización. Esta que está aquí es el chivo. Porque incluso nos pueden decir las bases lógicas y no están mirando el orden. ¿Sí? Nos pueden decir las bases lógicas para la distribución son estas. Pero ahí no me están diciendo, solo si me dicen las bases lógicas, no me están dando el orden, solo me están diciendo cuáles son las bases. Lo que me da el chivo aquí de que ese es el orden es que dice y la jerarquización, ¿verdad? Entonces esta palabrita, jerarquización, me está diciendo que esa es la jerarquía. ¿Sí? Entonces, que primero va gerencia de planta, de ahí servicios generales, de ahí pintura, de ahí taller y por último, almacén de materiales. ¿Estamos ahí? Sí, aquí estamos. Bueno, entonces ahora ¿qué queda hacer? Que ustedes trabajen. Ya aquí ya les fui dando los tips, todos los chivos para que ya a la hora de empezar a trabajar ya tuvieran como que los chivos más importantes, ¿verdad? Pero si ustedes no practican, entonces pues no van a tener dudas. Y cada ejercicio es completamente distinto. Entonces lo único que les queda es practicar. Tienen 2 semanas para prepararse bien para su examen. Entonces, de ustedes depende. ¿Sí? No esperen hasta el último día para estar estudiando. Licenciada, hay una consulta, por ejemplo, ¿estos ejercicios los vamos a revisar en clase o no? Al ya estar resueltos, por ejemplo. Depende de ustedes. Si yo veo que sí los estuvieron trabajando y que sí tuvieron dudas y que sí estuvieron ahí, pues yo les compartiría la resolución. Pero lo que se busca es que ver el interés de que sí los están haciendo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se ponen las pilas y hacerlos así para que tengan dudas, para que tengan ahí sí que cuestionamientos, entonces ahí yo ya les subo las resoluciones. Pero si solo vienen y esperan que los demás lo resuelvan, y pues ahí no van a aprender y les va a ir mal en el examen. ¿Sí? Sí, Lick, disculpe, y solo como consulta, para este examen viene el método Pepsi Webs, ¿verdad? Mano de obra y costos indirectos. Correcto. Ok, muchísimas gracias. Entonces aquí ustedes ahorita es de que aprovechen, miren que estamos con tiempo, tenemos 3 clases todavía, entonces ahorita depende de ustedes que ustedes practiquen, que tengan dudas para que las vayamos resolviendo las dudas. E igual les tengo que dar el laboratorio y tiene ponderación para que lo trabajen. Y también ese sí va a valer puntos. Este que ese ejercicio no tiene puntos,
Pero son ejercicios muy completos y pues la cosa es que los hagan. Aunque tal vez los van a hacer mal, pero por lo menos les van a surgir dudas. Entonces no hay que, ay, es que no sé, es que me va a salir mal, es que no, esa negatividad hay que dejarla afuera, hacer el intento, porque si no lo hacen bien, aunque sea por lo menos dudas van a tener. Pero si no los intentan y solo esperan que los compañeros les pasen copia o que yo les pase la resolución en el examen, pues ahí ya los resuelvo dudas. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Sí, Lick. Sí, Lick. Bueno, entonces ahorita ya no hay dudas hasta aquí, ¿verdad? Entonces, hoy no grabé la clase, ahorita me estoy dando cuenta. Bueno, entonces, lo dejamos hasta aquí. Muy bien, Lick. Hasta el día miércoles, ¿verdad? El día miércoles tenemos clase virtual. Clase presencial lunes y miércoles. Entonces, Buenas noches. que tengan muy buena noche. Compañeros, buenas noches. Solo aquí con un par de observaciones con respecto a los grupos. El grupo 2 sí me escribió alguien, pero no sé si la persona que me escribió va a ser la coordinadora o es alguien más el coordinador. Buenas noches, licenciado. Sí, yo voy a ser la coordinadora del grupo 2. Está bien, compañera. Muchas gracias. Y estaba viendo aquí que en Classroom me respondió el compañero Herbert. No sé si al final ya hablaron también con el compañero que les mencioné, porque sí me aparece ya en otro listado, aparte también sería el compañero Ludwig Armando Chanquín Morales. Buenas noches, Lick. Sí, disculpe, se me pasó por alto avisarle. Yo soy el coordinador del grupo 9 y sí, él se va a quedar con nosotros, me dijo. Es Ludwig, ¿verdad? Él se Sí, va a correcto. quedar con nosotros en el grupo 9. Está bien. Entonces ahí lo voy a dejar. Sería únicamente, compañeros. Entonces, gracias por su atención y que tengan buena noche. Buenas noches. Gracias. Sí.